Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Garaje de Bosniak. Soy Félix Velasco, cofundador y Chief Digital Officer de Wembley Studios. Como siempre os digo, somos una consultora de producto digital y os podemos ayudar en el desarrollo de vuestras plataformas. También somos partners de Microsoft y también todo lo que tenga que ver con copilots y con inteligencia artificial, pues estaremos encantados de que nos escribáis y nos contactéis. También para decirnos qué tal os está pareciendo el podcast o para proponernos nuevos invitados y os escuchamos atentamente. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo capítulo, tenemos un nuevo invitado y vamos a tocar un tema que bueno, es rompedor, es innovador. También tiene su parte crítica a la hora de que vamos a hablar también de dinero, de nuestros ahorros y el tema que vamos a tocar es el de las criptomonedas. Sobre todo vamos a hablar de más cosas. Obviamente, siendo un podcast de tecnología, también vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de comunidades. Y la verdad es que me ha costado tomar la decisión en un primer momento sobre a quién traer al podcast. Quería traer a alguien pues que nos diese, que tuviese esa autoridad, nos diese esa tranquilidad y tuviese muchos años de trayectoria y mucha fiabilidad en lo que hace. Y bueno, aunque he dicho que me costó un poquito, es verdad que rápido di con una persona que también tengo la suerte de conocer hace años, como es José Luis Cáceres, que aquí lo tenemos. Él es Chief Brand Officer ahora de Bit2Me, director general de NWC Labs y de Superpioneros, una comunidad muy interesante. Nos va a hablar de todo eso. Además, es uno de los grandes veteranos y pioneros de Internet en España. Y bueno, pues vamos a darle la palabra inmediatamente. José Luis, ¿qué tal estás? Lo primero. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este pedazo de podcast. Vaya la que tienes aquí montada, ¿eh? Muy bien. Sí, estamos intentando. Enhorabuena. Para traer a gente buena hay que dar la talla, hay que dar la talla a uno propio. Muchas gracias. Cuéntame, para empezar, bueno, quién eres, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria que te ha llevado ahora a meterte en este mundo del blockchain, de las criptomonedas. Bueno, un poco así rápido y sin extenderme mucho. Me llamo José Luis Cáceres, soy ingeniero industrial. Empecé a emprender en el año 1997 en Internet desde la universidad. Por acá entonces estaban esas páginas como El Rincón del Vago, que eran de Salamanca. Sí, estábamos hablando que también estuvieron por aquí. Estaban proyectos como el amigo que nos presentó en su momento, que es René Dillon, que también estaba por allí. Sí. Y bueno, me encantaba Internet desde mucho antes de ese año 97, ¿no? Siempre me gustaba programar, los ordenadores, etcétera, pero ahí, bueno, lo junté el emprender con una afición que era el snowboard. Construí una comunidad de snowboard, ¿no? Que es un montón de gente que quiere ir a la nieve junta y encontraba en Internet un lugar donde no se sentían solos, básicamente. Y así estuve emprendiendo en un deporte que me encantaba y con algo que me encantaba hacer, que era innovar en Internet. Bueno, ahora innovar tiene tantas cosas chulas que la gente se mata por ello, ¿no? Todo el mundo quiere innovar, pero antes era como decir, esto es humo, ¿no? Esto no va a ningún lado, ¿no? Y bueno, y así estuve hasta el año 2012 y bueno, un poco lo que creo que se me da bien es poner en marcha ideas. Ahí es cuando monto una factoría digital con ánimo de trabajar para otros e intentar con esos recursos poder montar ideas. Y lo que me di cuenta es que los emprendedores nos faltan muchas cosas. Cuando tú emprendes y no eres consciente de que te faltan tantísimas cosas, es que no sabes lo complejo que es. Y entonces lo que decidí es hacer un laboratorio de ideas desde el cual impulsar proyectos muy innovadores. Y de ahí nace NWC Lab y esa comunidad de superpioneros, ¿no? Un montón de gente que quiere aprender con esos cracks que están creando las ideas de dentro de 4 años que nadie entiende, pero sobre todo que al aprender de ellos lo que hacen es ayudarles y querer participar en sus proyectos. Así es como ayudo a Bit2Me desde su inicio y cuando era muy desconocido todo este sector, y principalmente le ayudo porque conocía a su CEO desde el año 2007 porque él tenía una plataforma de skate y yo le gestionaba la publicidad, así es como le conocí, y sabía que era muy crack y sabía que era muy buen programador y sabía que era un tío legal y así es como le empiezo a ayudar y bueno, usamos esa comunidad precisamente para exhibir o mostrar ese reto que tenía Bit2Me en su inicio,
con una gran responsabilidad de decir, oye, esto es la puerta de entrada, con mucho respeto, generando un gran academy como tiene Bit2Me y empezó Leif en su momento. Y bueno, pues hemos encontrado una metodología de innovar y fíjate que Bit2Me pues, nos ha hecho mucho más grande que NWC10 y para que te hagas una cifra, una idea de lo grande que es, en el 2021 movió más de 1.000 millones de euros, ¿sabes? Claro. Y ahora, por ejemplo, pues marcas como Telefónica o BBVA están trabajando con Bit2Me en el accionariado o en la financiación, etcétera, ¿no? Y pues son pasos muy grandes y bueno, un poco yo me siento que cuando creo en algo, este verano escuché una frase que es que el que cree, crea, y el que crea, hace. Y el que hace se transforma a sí mismo y a todo lo que está a su alrededor, que es un proverbio maya. Estuve en México y lo escuché por ahí y me gusta, ¿no? Porque el que cree intenta crear algo, ¿no? Y entonces, igual que en los inicios de Internet fue muy difícil hacer entender a la gente que venía un gran cambio y ahora nadie lo duda, pues con el tema cripto ha ocurrido igual y con muchas más innovaciones que vienen, ¿no? Que los que estamos ahí un poco más aventajados, digo en el tiempo, ¿no? Porque somos más digitales desde hace más tiempo, pues que nos damos cuenta de lo que viene y entonces lo empezamos a pelear, ¿no? Pero bueno, que toda esta historia seguramente se va a replicar con muchas más innovaciones porque vienen muchas cosas y cada vez vienen las cosas más rápido. Ostras, me ha recordado mucho el famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? En Stanford, cuando dice hay que unir los puntos hacia atrás, ¿no? Y es súper curioso cómo estás en el lugar que estás, que es un lugar obviamente muy bueno, porque hace muchos años montas una comunidad de snowboard, porque entiendo que seguro que era tu pasión y tal, y luego a través del skate conoces al fundador de Bit2Me y ahora estáis en otro lugar, como digo, bueno, entre comillas mejor, o en un lugar donde queríais llegar, ¿no? Habéis construido, pero a raíz de un punto que a priori, si lo quieres construir hacia adelante, hacia el futuro, no, Sí, no tendría ningún sentido, ¿no? Es curioso cómo se conectan en las cosas. Sí. Yo creo en eso también, que dijo Steve Jobs y tal, pero yo siento que tienes que ir por los caminos que te cuestan menos aprender porque te gustan mucho, ¿no? Porque todos vamos a tener que estar continuamente aprendiendo, ¿no? Y también algo que puedas estar orgulloso de lo que haces porque, mira, estamos aquí en un podcast que visualmente es muy bonito y eso va a hacer que tú puedas estar orgulloso del podcast y que más gente venga y cómo se expande ese mensaje. Entonces, en la era de la comunicación que estamos digital y que todo es comunicable, las empresas van a necesitar reunir gente que está alineada con los propósitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que dedicarte a algo que te gusta, moverlo, y yo lo que intento es que cuando tienen flow esas cosas, o sea, testear eso, es cuando me dedico a ello y digo, uy, de aquí saldrá algo, ¿no? Pero sobre todo estoy intentando aportar algo al mundo y veo que mucha gente se quiere unir a lo que estamos haciendo y yo creo que esa es la clave de las ideas, ¿no? Sí, además que tú siempre has tenido muy claro el concepto de comunidad, de la relación de unos u otros, que al final es un concepto nada tecnológico, es un concepto muy humano, sí, y que va de toda la vida, claro, hacia atrás, y que es lo que nos diferencia seguramente de muchos otros animales, ¿no? Nuestra capacidad por construir sociedades, ¿no? Que en digital lo llevamos a ser comunidades. ¿Cómo crees que, y tú también al ser, como digo, de los pioneros de Internet, ¿cómo crees que ha cambiado la sociedad hilando los dos conceptos desde que tú montas tu pequeña web de snowboard hasta hoy en día con la revolución de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que está cambiando la sociedad en términos de aceptar todos estos cambios tan rápido? Buena pregunta. Bueno, me hace gracia que me digas lo de los pioneros de Internet, porque cuando yo empecé en Internet había otros pioneros y los tenían muy de referentes, y entonces ir construyendo en el tiempo y ahora poder ya aportar algo es bonito, ¿no? Por ejemplo, a Rodolfo Carpentier, que le conozco, yo le seguía muchísimo y luego lo conoces y que me lo digas, pues me alegra, ¿no? Que vayamos construyendo ahí. Bueno, un poco la pregunta, yo lo que siento es que todo lo que viene va a afectar, todo lo digital ya estaba metido ahí. Antes, por ejemplo, cuando alguien decía, bueno, eso seguro que lo has leído en Internet, no le daba importancia. Internet no tenía ninguna importancia en muchas cosas, ¿no? Era como, bueno, pues está por ahí, ¿no? Pero cada vez lo digital yo siento que va a afectar a cosas más trascendentales de nuestras vidas, ¿no? Antes, o sea, yo empecé con una comunidad de snowboard que, bueno, pues era un hobby, ¿no? Y era ir a la nieve, ¿no? Que unos poquitos podían ir y el reto de la comunidad que yo tenía era que los del snowboard ganaran a los del esquí, que era una minoría, ¿no? Pero yo siento que
las personas, o sea, va todo tan rápido que igual que decimos, oye, necesitamos tener, yo siento que necesitamos tener un amigo médico, uno mecánico, un abogado, y yo creo que ahora un innovador cerca. ¿Por qué? O informático. ¿Por qué? Porque va todo tan rápido que no sabes de quién aprender o de quién, entre comillas, fiarte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a pasar, que cada vez van cosas más rápidas y ahí va a estar la clave de todo, ¿no? Y que el aprender ya... Yo siento, por ejemplo, en mis amigos que los que están más desconectados del mundo digital, curiosamente, son los que tienen los trabajos más estables porque son, entre comillas, funcionarios, literalmente, ¿no? Sí. Y además, o sea, digo entre comillas, pero son, literalmente, ¿por qué? Porque no les importa el LinkedIn, no les importa... pero yo siento que la mayoría de las personas, y probablemente de eso haya cada vez menos y hay muchos cambios, ostras, que tenemos que estar al día de todo. Y no vale que te cuenten cómo se ha hecho, sino tienes que saber cómo se está haciendo, ¿no? Y ese es uno de los puntos que creo que Bit2Me hizo diferente de todo el mundo. O sea, nosotros teníamos una comunidad donde estábamos contando cómo se estaban construyendo proyectos y Leif Ferreira era muy abierto y es muy abierto y lo estaba contando en directo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el que lo iba a contar cuando lo había hecho ya se había quedado atrás. Entonces, ahí te lo estaban contando y entonces los proyectos van a tener que ser fuentes de aprendizaje y así es como van a conseguir que la gente coja esa confianza y quiera activarse con ellos. Y bueno, antes de que sigamos profundizando más en todo este mundo, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos así, muy resumido, el pitch rápido, ¿qué es Bit2Me? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su posicionamiento dentro de todo el sector? Bueno, pues Bit2Me es un exchange de criptomonedas. Un exchange es una casa de cambio, un lugar donde la gente, como las que hay en la Puerta del Sol, ¿no? Donde la gente puede comprar y vender criptomonedas y de donde nace una suite de productos muy grande, porque las criptomonedas ya no es solo el tenerlas, ya es un activo digital del cual nacen más productos. Te voy a explicar esto muy bien. Es por así decirlo como lo que te decía, ¿no? Tú vas a la casa de cambio de la Puerta del Sol, hay monedas que suben, bajan, que tienen inflación, etcétera. Y así es como nace Bit2Me, que curiosamente hace en el año, a finales de 2014 algo que a mí me gusta contar cómo nacen las cosas porque para que la gente piense cómo han evolucionado. Pues lo que hace Leif Ferreira cuando nadie lo hacía en el mundo porque salió en la Wikipedia por la palabra Bitcoin durante muchos años, lo que hace es pasar de Bitcoin a euros, o sea, Bitcoin, que era algo intangible, a euros a través de cajeros automáticos. Y fíjate cómo lo hacía, que él, entre comillas, hackeó la red Halkas. Halkas es un sistema en el que yo te puedo enviar a ti dinero y tú vas al cajero automático y pones un código y te da efectivo, ¿vale? Yo te puedo mandar a ti dinero a cualquier... Y este sistema lo tiene muchos bancos, lo tiene Evo, lo tiene Bankinter, hay una red de bancos, ¿no? Pues tú le mandabas a las criptomonedas y él te mandaba fíjate con qué algo tan sencillo. MVP total al principio. Sí, un MVP ¿no? total. Claro, se convirtió en el cliente más grande junto a su socio André Manuel de Halkas en España. Y fíjate que al principio ellos no albergaban, o sea, no era un monedero, era un lugar donde simplemente te mandaban las criptos, ¿sabes? Era para intercambiar, ¿no? Bueno, te cuento todo esto porque ese es el producto más básico de Bit2Me, que es intercambiar. Tú puedes intercambiar otras monedas o puedes retirar, ¿vale? Y de ahí nacen un montón de productos. Yo siento que los exchange o bancos de criptomonedas son como los hosting o los routers de la revolución de Internet. Ahora todo el mundo sabe lo que es un router, un hosting, pero todo el mundo tuvo que pasar por ahí y había que hacer mucha labor de aprendizaje de, oye, esto te sirve para esto te sirve para esto otro. Y también había muchos riesgos, porque tú podías entrar por el router del hosting y luego caer en una página que te podían estafar. Para que entendamos un poco todo esto. Esa es la principal razón por la que también ayudo a Bit2Me, ¿no? Que era algo como plano, nos sugería invertir, ¿sabes? Al tener una gran responsabilidad, una gran comunidad, también tienes una gran responsabilidad y no hablábamos de inversión y es un tema que evitamos con mucho cuidado y tal. Y bueno, y de ahí nacen muchos más productos. ¿Qué productos destacan en Bit2Me, por ejemplo, ahora? Bit2Me Card, o sea que tú puedes tener una tarjeta de crédito o una Mastercard y puedes gastar y te está tirando de tu monedero de Bitcoin. O sea, es algo... Porque la gente piensa que eso solo vale para guardarlo ahí, pero es un activo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo puedes cambiar. Luego también tenemos Bit2Me Pro para los que quieren ser más traders y ponen órdenes, etcétera. Yo no soy trader, pero eso es muy útil para un grupo de gente que quiere. Y luego, por ejemplo, hay un servicio que es Bit2Me Air, que tú teniendo esas criptomonedas ahí depositadas te dan rendimientos, como los rendimientos en los bancos,
porque esas monedas se ponen a trabajar en protocolos y dan rendimientos. Hay una suite de productos B2B e-commerce para que los establecimientos puedan cobrar en cripto. B2Me Loan, para que tú teniendo esos criptos te puedan dar un crédito. Esto lo vamos a ver también muy a la orden del día. Imagínate, tú para pedir un crédito necesitas dar un montón de papeleo al banco, ¿no? Pero imagínate que viene alguien del extranjero y no tiene todo ese papeleo, no ha trabajado nunca, etcétera. Pues si tú vienes ese colateral en Bitcoin, ese Bitcoin, o sea, no necesita contar nada. Ese Bitcoin se apalancan en ellos y te dan dinero. O sea, para que veamos que toda la revolución es como el que tiene una casa, entre comillas, un activo y juega con ella para muchas cosas, para venderla en trocitos, para... Y oye, me sorprende mucho cómo de ese pequeño producto inicial que era, entre comillas, muy, muy simple, cómo vais creciendo como empresa, que esto es un movimiento que yo creo que también se está viendo cada vez más comúnmente, vais creciendo horizontalmente en offering, en productos, etcétera, etcétera. Siempre hay un matching como muy claro con el banco tradicional. Sí. ¿Cómo ves tú esta carrera? Porque yo veo que los bancos son cada vez más startup y las startups también sois cada vez más banco, ¿no? Vais a converger en un punto y yo no sé cómo ves tú esa batalla, cómo va a pintar en un futuro. Bueno, yo creo que las startups, en todo, las fintech y en todo, están cogiendo huecos que el banco, al ser tan lento, Bit2Me, al ser más grande ahora que antes, también es más lento que antes. Pero como va todo tan rápido, quedan numerosos huecos por todos lados para cubrir y hacer cosas, ¿no? Pero yo siento que al grande, si es por él, que no cambiará nada. O sea, el grande no quiere cambiar, ¿no? Y entonces el banco pues dice, pues esto, cuanto más tarde llegue Bitcoin, pues mucho mejor. Pero yo estoy seguro que hay eventos en el mundo, bueno, ya lo hemos visto con el COVID y con cosas. Yo siento que, por ejemplo, en el 2010, la crisis que hubo, la gran crisis que hubo, limpió, o sea, ya la gente no se planteaba si anunciarse en una revista o no, todo digital, ¿no? Esa revolución la vi yo, porque en la comunidad de snowboard, te voy a contar una anécdota, en el 2002 sacamos una revista para que la gente se anunciara en internet, porque la gente en el 2002 no quería, si te oían .com no te recibían. O sea, yo decía canalsnowboard.com, no. Y decía canal snowboard. Pues, ¿y qué es eso? Te lo tengo que contar. Y yo puse, por ejemplo, una revista para que se anunciaban en la revista, pero lo que funcionaba era internet, ¿no? Bueno, y te cuento esto porque a mí se me da también la cabeza, pues porque el grande, o sea, que en el año 2010, cuando llega la crisis de 2010-2012, es cuando todo el mundo se hacía un perfil de Facebook, se empezaron a hacer webs en lugar de tener tanto local, ya empezó ahí un cambio, y los cambios grandes que vienen en el mundo de repente son los que provocan cambios. Lo hemos visto, por ejemplo, con el COVID, las videoconferencias estaban ahí y no se utilizaban tanto como ahora, o prácticamente la identidad, entre comillas, de las redes, tú puedes conocer o medio conocer a alguien por toda la huella que hay en las redes. Y bueno, y con esto ahora en la revolución del valor pues sucede parecido, ¿no? El grande, yo lo noto en las charlas, antes las charlas eran de Bitcoin y cripto y tal, al grande le daba mucho miedo acercarse porque el riesgo reputacional de todo lo nuevo es grandísimo, pero no solo con esto, también con la inteligencia artificial empieza a verse, con el tema, bueno, ahora ha salido Elon Musk con lo del chip en la cabeza también, o sea, da mucho riesgo quien se acerca a esos temas, ¿no? Entonces, yo noto, por ejemplo, ahora en las charlas, ya los grandes están entrando en todas las charlas de Bitcoin, ya no le da a Mastercard miedo de hablar de Bitcoin, a Telefónica tampoco, al BBVA tampoco, ya todas estas cosas es como alucinante decir, ostras, ya nos da miedo. Pero siento que ellos, al tener más recursos, no tienen prisa de que esto cambie. Pero pues ahora estamos viendo que los problemas que tenía el mundo en Venezuela, en Argentina, el 70% del mundo, si viajas un poco, está muy fastidiado. Europa es como un oasis de tranquilidad que no lo hay por ahí, ¿no? Pero siento que cuanto más la economía, si hay un evento de golpe que hace que provoca un gran cambio, vamos a ver cómo se acelera todo esto muchísimo y cómo los bancos van a decir, ostras, ahora me subo entre comillas al carro. De hecho, ahora mismo probablemente sepas que han aprobado en Estados Unidos los ETFs de Bitcoin. Sí. Y eso, claro, eso es lo que está empujando ahora el halving que va a haber. O sea, el halving es un evento que hay en Bitcoin donde la recompensa de los mineros se reduce. Entonces, ¿qué ocurre? Que al haber menos oferta, pues sube el precio de Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso va a provocar... Hay unos eventos ahora que van a provocar que esto suba, y entonces si sube muy rápido, y ahora como se van a dar mucha prisa en regularlo, bueno, hay una ley que se llama la ley MiCA, que es la ley de marketing crypto assets, y ya empieza... Pero todo esto se acelera porque el cambio venga más rápido, ¿no? Y bueno, y este año se espera que va a haber mucho acelerón y entonces están todos ahí ya preparaditos para en cuanto... Pero yo siento que si es por el grande, pues no tiene mucha prisa. Claro.
Llegará un momento incluso, o sea, tú verdaderamente eres de los que crees en un futuro en el que el dinero fiat, ¿no? Que se llama, o el cash constante y sonante va a tender a desaparecer y todos terminaremos operando. Fíjate algo Cripto que no llegará a tanto. Fíjate que yo que algo que he empezado a entender de todo el movimiento cripto y lo digital tiene un gran problema, que es que todo está monitorizado y todo está, entre comillas, controlado, ¿no? También ese espacio de libertad que debería tener el mundo es algo importante, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo el auge de todas estas criptos y Bitcoin, etcétera, si tú hablas con un venezolano, ves cómo se manejan solo con Bitcoin, un argentino, es alucinante, ¿sabes? O sea, o quieren que tú le pagues en eso. Siento que en Europa se están haciendo las CBDC, o sea, esas monedas digitales, porque la gente es todo digital ya, ¿no? Que intentan ir a equilibrar la fuerza que tienen las otras, ¿no? Pero yo siento que la gente va a entender, entre comillas, los defectos que tienen el dinero controlado y las ventajas que tiene el dinero descentralizado, ¿no? Y entonces pues va a ser un equilibrio. Para unas cosas vas a tener uno y para otras otro, ¿no? Pero cuando te fijas cómo se maneja el mundo donde tienen problemas, te das cuenta que estás ayudando a mucha gente el dinero descentralizado. Y me veo obligado también a hacer esta pregunta porque creo que es una cosa que está en el ambiente, que es también la credibilidad. ¿Cómo? Mi opinión personal es que estafadores o estafas o submundos o lo que sea existe con el dinero real, existe en todos los sitios y desgraciadamente en cualquier lugar puedes dar con un malhechor que te la líe. Pero parece que también, no sé si porque los medios les interesa o porque hay otros intereses, parece que también saltan como muy a la luz o a la palestra muchas veces, pues ciberestafas alrededor de los criptos. ¿Cómo ves tú? La primera pregunta es ¿cómo ves tú eso? Y segundo, ¿cómo generáis tú como experto en marca y en marketing? ¿Cómo generáis credibilidad cuando vais a hablar con un inversor o con un cliente? ¿Cómo hacéis que la gente confíe en que esto, también por lo etéreo que es, ¿no? Porque al final parece, el dinero cada vez lo vemos menos, pero parece que en el banco como que se ve más, ¿no? Entonces, ¿cómo combatís con esto? Bueno, ¿Cómo generáis hay muchas preguntas para te voy a intentar hacer todas. Es curioso que en mi caso soy ingeniero industrial, soy técnico, pero el aprender de marca es porque siempre he movido cosas muy difíciles, muy desconfiables, por así decirlo, ¿no? Internet, ahora todo el mundo entiende el tema digital, pero antes era como, pero si eso es humo, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Eso no. Se lo han dicho a Internet, al buscador, a todo, ¿no? A las páginas web incluso, pero las páginas web no funcionan. Sí, está muy bien, bueno, el caso que esa confianza es vital en todas las cosas que sean nuevas. O sea, pues dices, oye, cuando alguien esté creando inteligencia artificial, ¿cómo sabes que esta persona está creando algo y no se está quedando los datos o lo está haciendo bien, ¿no? Y eso, lo que te decía, ¿no? Cada vez los humanos vamos a pasar, las personas, por cosas más comprometidas con el tema digital y eso es clave. Sobre las estafas que hay ahora, y había más antes, es fruto del no saber esas referencias, ¿no? Porque si te fijas, yo me acuerdo que cuando salió la telefonía IP, había estafas. O sea, todo lo nuevo trae estafas detrás. ¿Y por qué? Es porque va muy rápido y es muy complejo de entender, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que también las personas, como intentamos, hay cosas que nos llaman mucho la atención, ni más el dinero, pues dices, ostras, el que quiere hacerse rico muy rápido, pues no toma esas medidas de cuidado de que hay que entender lo que hay detrás, cómo funciona, etcétera. Pero esto tema de las estafas, yo lo he visto con la telefonía IP, de decir, pero alguien que te está intentando vender un Skype, ¿te acuerdas Skype? Y yo me acuerdo que me lo intentaban vender y decir, oye, pero si ya está Skype, porque en vez de estar... Y había gente que pagaba por tener ese sistema, ¿no? Y era un rollo piramidal y tal. Entonces yo siento que los innovadores a día de hoy, la diferencia de antes, que no había casi innovadores, claro, lo que te daba las referencias que tú tenías para fiarte de ellos, entre comillas, es pues dónde habían estudiado, de quién era hijo, o sea, esos temas, o sea, el riesgo que ese innovador estaba dispuesto a correr porque tenía otras cosas que no las quería perder, era lo que te hacía fiarte. Pero ahora los innovadores están en cualquier lado, o sea, puede haber alguien que no conoces de nada. Y yo siento que, como es tan complejo todo este mundo, los tecnólogos o innovadores lo que tienen que ganarse es la confianza de las cosas en las que confía ya la gente, las instituciones, las marcas, las personas que ya son conocidas, porque y saber contárselo a ellos, ¿no? Y las personas también es difícil acudir a cualquiera que está creando algo, ¿no? Entonces hay un juego ahí o trabajo de construir confianza, primero de la gente que entienda eso
y de ahí es donde la gente va a entender la tecnología. Imagínate, por ejemplo, si Correos hace... Mi labor en Bit2Me es trabajar con marcas conocidas para que la gente entienda que el mundo cripto está aquí. Por ejemplo, hemos hecho alguna cosa con Correos. Entonces la gente confía en Correos. Entonces el que sabe en Correos de lo que estamos haciendo, pues es el que se fía, entre comillas, de nosotros. Es como una cadena de confianza que al final lo que se hace es intentar a través de esas personas o esos súper innovadores que entienden lo que estás haciendo, ir desbloqueando los puntos para avanzar, ¿no? Y justamente eso es un poco en lo que NWC10 y Super Pioneros hizo un trabajo muy importante, porque de ahí es donde, entre comillas, encontrábamos esos súper innovadores que le gustaba este tema y lo hacíamos levantando el ruido muy alto. Yo siento que, por ejemplo, los emprendedores cuando están buscando dinero ahora están dándose muchos paseos por ahí y lo que habría que hacer es tener, como tú, un altavoz muy alto y que vengan los que quieren escuchar, porque si no, pierdes una cantidad de tiempo. Y un poco las cosas muy disruptivas se trata de eso, de tener un altavoz muy alto, muy grande, y que venga quien quiere escuchar. Es como hacer inbound para hacer outbound, ¿no? Ahora hablan mucho del inbound marketing, ¿no? Que vengan hacia ti para tú poder, gracias a ellos, si lo entienden, ir hacia afuera, ¿no? Todo este mundo, y esto es un podcast de tecnología al final, pues tiene una tecnología subyacente por detrás que es el blockchain. Sí. Ahora, de momento, hasta ahora hemos hablado de cripto, Sí. pero indudablemente hay una tecnología por debajo que es blockchain, que tiene muchas más aplicaciones más allá del mundo cripto. También vosotros o tú eres experto en el mundillo porque esta comunidad de NWC10 que estás montando, también entiendo que por la inercia de Bit2Me gira en buena parte, no exclusivamente, pero en buena parte en torno a la tecnología blockchain. ¿Cómo ves el estado de blockchain? Porque también llevamos como una racha donde los ciclos de innovación son como mucho más rápidos. Hemos estado con el blockchain, automáticamente luego vino y la Web3, luego vino el metaverso, ahora está la inteligencia artificial. Parece que estamos acortando los ciclos. Blockchain, que en mi opinión es que es una tecnología muy útil y muy consolidada, y ahora veremos también la relación con la IA, te preguntaré sobre ello, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que está siendo el mayor impacto del blockchain en las corporaciones, por ejemplo? Bueno, yo creo que blockchain va a ser algo invisible que está detrás de todo. Lo que nos estamos dando cuenta es el poder que tiene esa entidad que maneja tantos datos. Yo pongo un ejemplo. LinkedIn no es ruso. Pero si en esta guerra que hay en el mundo Rusia fuera ruso y le diera por cortar nuestra identidad en LinkedIn, estábamos un poco perdidos, todos los que hemos trabajado tanto en LinkedIn, ¿no? Entonces, un poco blockchain es como ese certificador de que todo lo digital va bajo unas reglas establecidas y se supone que no se puede tocar, ¿no? Y si esperamos un mundo tan digital donde tantas cosas están recogidas, vemos la importancia de que esa capa con esa tecnología inmutable, transparente y todas las ventajas que tiene, pues que es muy necesaria. Te voy a poner otro ejemplo muy sencillo que yo lo utilizo muchas veces, es un gestor de horarios. Tú construyes un gestor de horarios en tu factoría digital y se lo vendes a una empresa, pero como si fuera amigo el de la empresa tuyo, igual te dice, oye, cámbiame el horario que me interesa por tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el poner esa tecnología blockchain ahí hace que no se pueda cambiar. Entonces, como hay más procesos digitales en los cuales no intervienen personas y que sí depende de una entidad centralizada, pues cada vez vamos a ir descentralizando y a partir de ahí pues hay muchos casos de uso que ni conocemos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, que cuando empezó las páginas web se podía proponer un Uber, pero hacía falta que todo el mundo tuviera un móvil para usar o Cabify. O sea, hay pasos intermedios para que eso se vea, pero al final tiene todo el sentido que un mundo tan digital necesita una manera de gestionar la información que no dependa de unos pocos. Las criptomonedas son quienes más le han sacado partido hasta ahora, que al final son representaciones digitales de un valor dentro de un proyecto. Bitcoin está cambiando el mundo y es el caballo de Troya que lo está abriendo porque hay una gran parte del mundo que lo utiliza como para refugiarse de los cambios de sus monedas, etcétera. Pero cada vez pues el tema de la identidad, de la trazabilidad, pues avanzará mucho más. ¿Crees que o hasta dónde crees que blockchain va a jugar un papel importante dentro de la propia revolución de la inteligencia artificial? Porque el otro día estábamos también, Sí. Aprovecho para darte las gracias por invitarme a uno de tus eventos de Super Pioneros y tener ahí mi ratito para hablar de inteligencia artificial, y como había mucha gente en la comunidad, luego en el debate salió también el tema de blockchain.
Y uniendo los dos puntos, bueno, y me Mm. consta que se están haciendo cosas, pero ¿cuál crees que es el papel de blockchain como a lo mejor regulador de todo ese contenido que ahora se está generando tan rápido y de forma tan masiva a raíz de las Bueno, pues un poco generativas? conocer las reglas bajo las cuales se está trabajando con ello, ¿no? Que los flujos de esos datos o esa información lo vemos en unos términos y condiciones, pero si hay unos contratos inteligentes de una manera que dicen, no, cuando está registrado aquí, va para acá. Y esto se distribuye entre estas bases de datos. O sea, un poco el regular o el dar transparencia de todo lo que ocurre detrás de esas aplicaciones, pues yo creo que ahí blockchain juega un papel muy importante, ¿no? Igual que ahora con lo de los chips, dices, bueno, y el de los chips en la cabeza, ¿qué hacen con esa información? Pues igual, o sea, cada vez, no solo en la inteligencia artificial, en todas las cosas que vengan, blockchain, la capa de blockchain yo creo que va a ser como el tema redes sociales, ¿no? Que hay un montón de cosas y es normal ya comunicarse de forma social. Todas las aplicaciones piensan en cómo hacer todo social. Pues todas las aplicaciones van a entender o van a dar por supuesto que lo están haciendo con blockchain para dar confianza. Yo es que veo vamos, no es una pregunta, voy a hacer una afirmación aquí. Yo veo muy importante el papel precisamente en eso, Mm. en que seamos capaces de ponerle ese sello o que blockchain sea capaz de certificar de alguna manera también lo que está generado con inteligencia artificial, lo que no está También. generado, lo que es un poco fake o no fake, porque ya sabes que ahora se puede hasta suplantar identidades, voces, Ese es un buen caso de vídeos. uso. Y Claro, me parece un caso de también, uso. y fíjate que lo dices, bueno, para hacer, o las fuentes que ha utilizado la inteligencia artificial, ¿qué fuentes ha sido? Y que puedas saberlo. ¿Quién fue la fuente, ¿no? de una noticia, la verdadera, ¿no? También. Ujú. Pero sí, lo que viene de la inteligencia artificial, madre mía. Bueno, yo creo que sí, que blockchain ya ha alcanzado su punto de madurez, tuvo su momento de auge, ¿no? Sí. En la curva esta de hype, pues estuvo tal. A lo mejor ahora ya no se habla tanto, ya los titulares están Sí. todos en el punto de la inteligencia artificial, pero me parece que que son dos tecnologías muy complementarias y que tienen un punto de unión ahí. Bueno, por salirnos un poco también ya además vamos a ir entrando en la recta final, pero no quería irme sin que nos cuentes un proyecto que a lo mejor no es tan tecnológico, pero sí que es un proyecto muy bonito y muy social, que es el de, ¿cómo lo dice? 100 Thanks o 100 Thanks. 100 Thanks. 100 Bueno, Thanks. 100 Thanks. Cuéntanos esa historia. Pues me alegra que hayas visto por ahí y hayas trasteado, porque lo tengo por ahí ahora Sí. mismo, está en modo que funciona solo, pero fíjate que esa idea nace en el año 2015, justamente cuando empecé también a ayudar a Bit2Me. Y nace porque yo me pego un trastazo muy grande cuando dejo lo del snowboard, cuando la crisis del 2010-2012, la gente empieza a dejar de ir a la nieve. Empecé a tener problemas que las tiendas no pagaban, los sistemas de pago eran diferentes a los de ahora. Digo que tú lo hacías por el banco y de forma manual, ¿sabes? Y como alguien no te devolviera un recibo, no te pagaba si no quería, porque ahora hay sistemas automáticos, o sea, eso ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, tuve que empezar prácticamente de cero, haciendo de todo para cualquiera, que era lo que te decía de la factoría digital. Y cuando empecé y volví a tener recursos, dije, me sentía muy agradecido iba a escribir un libro que se titulaba 10 cosas aprendidas, no, perdona, 100 cosas por las que, no, 100 cosas que aprendí en aquella crisis, iba a titular, ¿no? Y se lo iba a regalar a los amigos que me habían ayudado en la crisis, porque te das cuenta de quién te ayuda y quién no te ayuda y tal, ¿no? Y entonces era una manera de decir, oye, tú me has ayudado y ves el libro, pero al final caí en la palabra, se iba a llamar 100 Things. Bueno, te estoy contando aquí... No, bien, porque me interesa. Se iba a llamar 100 Things, pero estaba ocupado el dominio, caí en 100 Things y dije, uy, esto es mucho mejor, ¿sabes? 100 cosas aprendidas es 100 cosas por las que dar gracias, ¿no? Y ahí junto a los programadores que tenía, un poco como tú al montar este podcast, ¿no? Empezamos sobre la idea y empezaron a decirme, oye, podemos hacer un mapa, enviar un diploma a la gente que quiere dar gracias, ¿no? Y entonces empezamos con este proyecto sin ánimo de lucro, que era un sitio donde enviabas agradecimientos a cualquiera y lo ponían en un mapa del mundo, que la gente dice luego, oye, eso es para coger datos, ¿sabes? Fíjate lo de la desconfianza sobre algo nuevo, ¿no? Y lo dimos de alta como asociación sin ánimo de lucro, etcétera y tal. Y lo que notamos en cuanto, bueno, había una feria que se llamaba Think Tower, que ahora no se hace, que era de innovación, y hablábamos de todo lo que hacíamos en NWC10 y dijeron, no, hablad de 100 Things, ¿no? Y fue curioso que hablamos en esta feria. Salió en Radio Nacional entre los proyectos que escogieron uno de dinero y este que no tenía ánimo de lucro, y
Y bueno, que me acuerdo que me preguntaron, oye, ¿y este proyecto para qué sirve? Y le dije, pues no ganamos nada con él, es porque tiene magia y si quisiéramos algo de dinero de esto perdería la magia, ¿no? Pero fíjate que han pasado muchas cosas gracias a ese proyecto porque a los 2 meses salió en la portada de Huffington Post en Estados Unidos, me invitaron al Parlamento británico con 100 cents y tal, y se empezó a expandir por un montón de lugares, luego Google nos dio la ayuda de los $10.000 mensuales para promoverlo y tal. Y bueno, pues es un proyecto que es un buen ejemplo de lo que hace una comunidad que no busca vender nada, pero lo que sí transmite tiene un gran propósito, que es hacer consciente a la gente de la importancia de la gratitud, ¿no? Y bueno, y hay una app para el que quiera agradecer con ella, entra en 100 Cents y puede enviar en su día a día esos agradecimientos y ver lo que ocurre cuando lo hacen, porque es increíble, porque la otra persona cuando lo recibe, pues la gratitud provoca algo muy importante en las personas. Y te voy a contar otro dato curioso. Yo ahí me sentía muy agradecido de la gente que sí me había ayudado y entre comillas un poco negativo en el 2015 de los que no me habían ayudado en ese periodo. Y fue una manera de yo intentar promover eso para juntarme con gente que si fuera agradecida, que siento que es algo muy importante, ¿no? Cuando probablemente tú en tu empresa has tenido conflictos y etcétera. El agradecimiento es un tema que conecta y que no hace distante a la gente, ¿no? Y como anécdota, bueno, te voy a contar 2 anécdotas. Si ves el mapa que hay en Ciencec de todos los sitios donde hay agradecimientos, es flipante. Todo lo que se hace con ese proyecto es flipante. Tenemos unos stickers Sí, que con eso hemos experimentado. WhatsApp y tal. Sí, que se han visto 1,2 billones de veces. Es alucinante, ¿sabes? Y yo digo, ostras, pero la gente cómo lo encuentra, ¿no? Y suben a veces que se ponen como en 10 millones de veces vistas al día y tal. Y te voy a contar una anécdota que la cuento a veces. A Leif Ferreira le agradecí porque le ayudé, yo estaba muy comprometido con lo del agradecimiento y tal. Y le empecé a ayudar curiosamente porque yo tenía la oficina aquí en el barrio de Las Letras, en la calle Echegaray, aquí cerca de donde estamos grabando este podcast. Y me sentía muy agradecido porque cuando tuve esos problemas con la plataforma, Leif me ayudaba programando. Y cuando no funcionó, no vino conmigo, o sea, me ayudó, ¿sabes? ¿Me entiendes? No vino contra mí de, hostia, esto tal, qué mal, ¿no? Y entonces cuando yo pude devolverle el favor, pues le dije, oye, mira, Bit2Me, tienes la oficina y todo esto para, ¿sabes? Para que te respalde. Y de hecho, poca gente sabe también que si lo ven en el Web Time Machine, en Bit2Me, tú haces scroll en el año 2015 y pone con el apoyo de NWC10, ¿sabes? Y todo eso lo hice porque estaba muy consciente con la importancia de la gratitud y fíjate que de estos puntos que has hablado antes de conectar, pues mira, mi ayuda o participación ahora en Bit2Me nace de todo eso. Bueno, yo creo que ahora queda hablar de NWC10, que no deja de ser una comunidad, pero bueno, a modo de, aunque nos quede esta pequeña parte, pero a modo de resumen, joder, es que todo hila genial, ¿no? Porque al final mucha tecnología, pero todo se resume en conceptos tan básicos como la comunidad, la sociedad, el agradecimiento, la gratitud. Sí, muy viejo todo eso, ¿verdad? Y la confianza, ¿no? Y yo creo que es yo creo que es el punto en común de hacer cosas. ¿Cómo era la frase esta que nos ha dicho de los mayas? O sea, haz cosas. Sí, crear. El que cree, crea. El que crea hace y el que hace transforma. Esto es, o sea, hagamos cosas, ya como mensaje, ¿no? Sí. Hagamos cosas por el bien común, hagamos cosas relacionadas con el bienestar de la comunidad, de la sociedad, y tú eres un claro ejemplo de que luego suceden cosas. Y como te decía, también por ir cerrando, ahora, bueno, es tu vehículo desde hace mucho tiempo, pero NWC 10 Labs, lo diré, y la comunidad de superpioneros. Al final se trata de esto. Cuéntanos un poco más qué hacéis o cómo estáis ayudando a la gente. Precisamente es curioso que la labor que hago con Bit2Me de llevar la marca me apoyo en la comunidad superpioneros, porque es donde encuentro esa gente alineada son como esos early adopters, esos fuera de serie que te entienden, porque entienden el mensaje que tiene. Y bueno, NWC10 viene de Network of Founding, de una red de personas que confundan ideas, y superpioneros, como se dice muy mal NWC10 en castellano, pues es la comunidad y es más fácil de decir, ¿no? Y un poco tenemos ahí ciertas metodologías yo recomiendo a todo el mundo que entre en superpioneros.com, pero lo que siento es que los emprendedores que están construyendo esos fuera de serie como Leif Ferreira no tienen tiempo para ir a una escuela, no tienen tiempo para ir a una escuela de negocios y probablemente ni le llamen porque todavía no están haciendo nada. Pero si tú percibes que alguien está haciendo algo súper interesante para aprender, yo les
les intento traer a la comunidad, ¿no? El CTA que tiene la comunidad es encontrar esos talentos, emprendedores, empresas e inversores de otro planeta que están construyendo cosas que nadie les entiende, ¿no? Para aprender con ellos, ayudarles los obstáculos e impulsarles, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que toda esa gente aplique y entonces a los que ve, hay un montón de mecánicas desde las cuales el que está dependiendo en la fase que está, pues están en los formatos más calientes, templados o fríos. Fríos es que continúas aprendiendo. Así tenemos más de 40.000 personas que ya están ahí aprendiendo. En 40.000 personas registradas en las redes tenemos más alcance y tal con mail, ¿no? Y luego de ahí rescatamos como esas pepitas de oro. Entonces un poco, te voy a contar todo lo que hacemos. Yo intentaba trabajar con fueras de serie, pero los fueras de serie no están en Madrid o muy cerquita, que yo me tomo con Leif y con otros moviéndome mucho, pero puede que estén en otros lados, ¿no? Entonces hemos hecho una metodología para acelerar ciertos proyectos que ya nos dan cierta confianza. Yo siento ahora mismo que después de lo que hemos hecho, si decimos, oye, esto tiene buena pinta, la gente se tira, pero eso tiene una gran responsabilidad y no tienen que confiar en nosotros, sino en el proyecto, ¿no? Entonces, lo que hemos creado es un club de creación que está entre medias de tantísima gente y los que ya estamos en modo lanzadera, ¿no? Y ese club de creación ahí es donde estamos, son aspirantes le llamamos Go, esa metodología, pero eso nos sirve para conocernos, ¿no? Y para que dentro de esa comunidad donde hay tantísima gente, que hay esa desconfianza que tú has dicho, bueno, intentamos que haya gente, porque si hay alguien que la está liando, lo sacamos de la comunidad, pero en cuanto alguien habla en la comunidad, y perdón que muevo esto, les contactan mucha gente, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tiene que tener la gente cuidado es que te contacta por ahí no está filtrado, entre comillas. Entonces, luego tenemos ahí como ese club donde lo estamos haciendo crecer muy poquito a poco con fuego lento para que tenga esa fuerza y ahí hay, y mi sueño un poco ahora mismo como en 6 meses, 6 meses, un año vamos a tener ya 100 personas ahí co-creando, pero la idea es que haya muchos proyectos co-creándose y va a ser flipante porque van a salir muchas más cosas, por probabilidad van a salir cosas muy chulas ahí. Súper interesante, súper interesante. Pues nada, nos quedan las preguntas express de siempre, pero ya adelanto, está siendo un placer. No, al revés. Está siendo un placer escucharte porque, bueno, pues precisamente por también ese... No vale con ser pionero, ¿no? Sino también que hay que ser pionero en valores e insisto que luego yo creo las que cosas buenas... intentamos hacer cosas buenas por el mundo y trabajar y pasárnoslo bien también. Igual se gana más dinero haciendo otras cosas, pero bueno. Bueno, seguramente, pero no nos lo íbamos a pasar también por el camino, ni vamos a conocer a gente tan chula como es tu caso. Así que venga, vamos a darle caña a estas preguntas y con esto acabamos. José Luis, si pudieses viajar en el tiempo, ¿dónde irías? ¿Al pasado? Pues o esa al pregunta futuro? con el DeLorean la he hecho varias veces. Tú que siempre estás en un DeLorean cuando vas a los saraos y a los eventos, un DeLorean auténtico, el de la... Sí, se convierte mi mamá con un DeLorean muy chulo a los eventos y eso provoca ahí mucha conversación y tal. Y es verdad que si pudiera ir al pasado sabría cosas como, Bitcoin lo va a petar, pues compraría mucho. Y si vas al futuro también tiene sus ventajas porque sabría lo que se va a poner de moda, ¿no? En modo visionario y tal. Pero yo creo que la gracia también la tiene estar en el presente, que si no, dices, qué fácil todo, ¿no? Entonces, bueno, me quedo en el presente, fíjate. Buena respuesta. No nos la había dado nadie. No nos la había dado nadie todavía. Recomiéndanos... Si no, no construiría nada, ¿sabes? Si está ya todo construido y no sé qué haría. Es verdad. Y deberíamos vivir más en el presente, que yo creo que lo hacemos poco. Siempre estamos intentando buscar ahí qué va a pasar en el futuro. Bueno, dentro del contexto tecnológico en el que estamos, recomiéndanos a un invitado que tú crees que pueda encajar bien aquí en el podcast. Pues yo creo que René Dillon, que fue quien nos hizo que nos conociéramos, es un gran ejemplo de cómo conecta personas, de cómo... Él crea una comunidad, él es una comunidad, en fin. Y fíjate que yo he aprendido muchísimas cosas de él, porque cuando tú tienes una comunidad, que esto es una comunidad súper potente, ¿no? Que algo que no te he dicho es que tú tienes que intentar algo que vuela y dices, bueno, ¿y cuál es mi juego en este que vuela? Pero bueno, lo mantengo y que vuele y luego ya lo descubro. Eso es lo que yo he descubierto con Canal Snowball, con 100 Cents, con Bit2Me, con el Lab, ¿no? Pero lo difícil es... Bueno, lo difícil... Yo siento que en una comunidad la gente... tienes que conseguir que la gente... que tú puedas hablar hacia ellos hacia ti, entre ellos y hacia afuera, ¿no?
¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú lo haces muy libre para que eso se expanda, tú dices, ¿cuál es mi posición? Y yo admiro mucho a René porque desde la abundancia, entre comillas, de espíritu, ¿no? Conecta a muchísima gente que yo te he conocido así y yo al principio le decía, oye, René, ¿qué te tengo que dar? No, ahora tú conoces ahí, ¿sabes? Pero fíjate Sí, que al también es final... un gran, bueno, ya René lo conozco de hace muchos años y es un gran generador de Sí, comunidad sí, y sí, de sí. sociedad. Sí, Y de ejemplo de persona que sabe disfrutar también del presente y de la sí, vida. Así que René, un saludo, que hace tiempo que no sí, nos vemos. Estás invitado. Este ya estaba en mi lista de sí, antes ¿verdad? de candidatos, pero bueno, te agradezco que lo saques y también agradezcámosle que nos haya presentado, Sí, ¿por qué no? totalmente. O sea que genial. Recomiéndanos Y también. también te voy a decir por otra cosa Sí, que René me cayó muy bien desde que le conocí, porque, bueno, luego es muy exigente también sí, o sea, no, que es un empresario, para ¿no? tener Pero, el éxito que ha tenido, tío. claro, porque cuando yo tenía 100 Cents, o sea, era muy fácil, entre comillas, cuando yo empecé 100 Cents me decía la gente, pero con eso ¿qué ganas? ¿Sabes? O sea, la gente no entendía, parece que porque no gana dinero era una mierda, ¿sabes? Y ahora cuando Bit2Me, que se crearon o sea, a la vez, las dos cosas, ahora es como, ostras, esto es muy bueno, también es muy bueno lo otro, ¿sabes? Pero René, cuando yo en esa época valoraba mucho la gente que te valora no por lo que tienes ni por la posición que ocupas, sino por ti, por tu inquietud. Sí. Y eso es una cosa que aprendí con Cintex y es verdad que René a él le encanta Ciencex, el proyecto, y valora eso, valora la inquietud de la gente y no valora Oye, no hace falta que seas el mega top ¿sabes? Sí, Es sí, muy o giver, la muy de dar. transacción a corto plazo o Eso, el quién eres, eso obviamente, es. obviamente. Recomiéndanos un libro, un podcast, una serie, algo que te haya marcado en tu carrera o que te ayude en tu día a día. Pues mira, suelo escuchar, también me desconecto un poco a veces porque de tanto podcast a veces digo, joder, también tengo que pensar y otras cosas, ¿no? Pero libros para emprendedores es un podcast que hacen como resúmenes de libros Sí, y yo creo que los resúmenes vienen muy bien, ¿sabes? sí, Porque no porque tenemos tiempo para nada y escuchar, ¿sabes? También que yo creo que cuanto más mayor te haces, ves un poquito peor. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí lo de escuchar me gusta. Y luego como libro, a mí el último libro que me gusta mucho es uno de un señor que se llama Andy Stallman, que habla de cómo convertir clientes en creyentes, ¿no? De la importancia de las comunidades y habla de cómo en las sociedades de ahora las marcas están haciendo la labor que antes hacía la religión o la política o las instituciones, ¿no? Pero la gente ha dejado de creer en eso y cómo esos propósitos, o sea, la gente cree más que Elon Musk va a llegar a Marte a que lo va a hacer la NASA, por así decirlo, ¿no? Te pongo así un ejemplo rápido, ¿no? Y otras instituciones menos todavía, ¿no? sí. Pero que la NASA considero que tiene credibilidad, ¿sabes? Pero al final las marcas están generando esos espacios donde la gente siente que puede cambiar las cosas. Y es muy interesante el libro este y habla de que hoy, a día de hoy no son tanto los términos económicos, sino los términos de transformación que tienen las organizaciones. Y que es muy viejo esto de creer en cosas, ¿sabes? Porque para esto que te he dicho los mayas, pues fíjate que hacían templos y hacían cosas. O sea, lo de creer, lo de los creyentes es de toda la vida. Sí, sí, al final hay que creer en algo. Claro, Más material o menos material, totalmente. pero hay que creer en algo. Em, ¿Qué le recomendarías a alguien que empieza sus estudios o su carrera profesional? Eh, Tú que ya has vivido también muchas Sí. etapas de innovación, pero en esta que parece que es grande y que hay mucho cambio, que si pudieses darle solo un consejo, ¿cuál sería? Yo creo que se aprende haciendo a día de hoy. Y esto cada vez está más probado, ¿no? Y porque cuando tú te apuntas a estudiar algo, bueno, una carrera, yo por ejemplo estudié industriales y tardé muchos años en presentar el proyecto final de carrera que era Canal Snowboard, ¿no? Pero me di cuenta que el validador de la carrera lo que se hace es como que te pone el título, ¿no? O sea, que viene bien estudiar algo que te dé ese validador, ¿no? Pero que donde aprendes haciendo y un poco en Superpioneros las metodologías que tenemos es de retos, ¿no? O sea, tú cuando te contagias de un reto, eso es lo mejor que puede haber, porque es que no sientes que el tiempo vuela, ¿no? Y yo creo que aprender alrededor de retos que te gusten, el que piensa que, uy, yo voy a ayudar a esta persona y le voy a ayudar gratis, ¿sabes? No, ahí vas a aprender muchísimo y eso es lo que te va a colocar delante de mucha gente. Por ejemplo, el equipo de Bit2Me inicial, los que están más arriba en Bit2Me, ayudaron a Bit2Me gratis, ¿sabes? ¿Y por qué lo hicieron? Por el reto. Y esto lo vi en una charla de Google hace un montón de años que jugó mucho con que la gente que hace tareas mecánicas las hace por dinero. La gente que hace tareas creativas lo hace por la independencia. Y la gente que los fuera de serie
lo hacen por el reto. O sea, ayer estaba escuchando otro podcast por ahí que hasta cierto X de dinero pues ya no te satisface nada. Sí. Y con esto, por ejemplo, Elon Musk ha jugado mucho con el reto de Tesla, ¿no? Cómo tuvo a los mejores ingenieros para hacer un coche eléctrico. Y yo creo que, bueno, que contagiarse de retos es algo bueno. Totalmente de acuerdo. Nosotros en Wembley, si pudiese resumir las conversaciones internas que tenemos muchas veces de hacia dónde gira el ser capaz de retener talento, Sí. es alrededor del proyecto. O sea, nosotros luchamos mucho por ofrecer proyecto. Porque si ofreces proyecto, claro, la gente buena, ahí es donde haces el se filtro. queda ahí. Se quiere quedar. También siento que los retos en la vida son como 4 años, ¿no? Es una cifra que yo me he puesto ahí y dice, acuérdate, en BUP y Co eran 4 años, en la universidad son 4 años. Es una cifra ahí con la que se puede transformar algo grande y esos retos pues tienes que decir, bueno, ¿a qué me quiero dedicar los próximos 4 años, ¿no? O 5, ¿no? Totalmente. Porque la motivación también cambia, hay que cambiar el reto, hay que ir un poquito, fíjate, yo me los autogenero ahí para tener algo de qué tirar, ¿no? Está claro, sí, buscando siempre un poco ese cosquilleo de los arranques, ¿no? Que luego ya parece que todo se estabiliza. Bueno, tú has tenido la suerte también, bueno, tú eres líder en lo que haces en tu sector, pero también has tenido la suerte, la vida y tu trayectoria te has dado la suerte de convivir también con líderes. ¿Cuál crees que de toda esta trayectoria, cuál crees que es el ingrediente indispensable del líder? Si solo pudieses decir, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que tener un gran propósito, ¿sabes? A mí me gusta, entre comillas, cuando curras con personas que de tú a tú, ¿no? Que no al que le dices, oye, esta tarea y venga, a las 5 te vas, ¿no? Y entonces para que alguien que tiene un gran reto o un gran propósito, pues va a conseguir, o sea, eso y luego estar alineado con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, cada vez el mundo es más transparente, ¿no? Entonces es muy difícil, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo, ser pro vida y luego estar trabajando imagínate, en un cementerio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque es muy fácil, o sea, cuando una idea es potente es cuando está todo alineado, ¿no? Entonces esos líderes yo siento que tienen que ser auténticos y que por ejemplo, estamos viendo un pensamiento que tengo, digo, ostras, se ven muchos escándalos ahora, claro, porque es que esos líderes de antes de la sociedad eran de antes, ¿no? Cuando sale esto de Epstein y salen cosas por ahí muy raras, ¿sabes? No, pero yo creo que cada vez van a ser más puros esos líderes que hay en todas las cosas, ¿no? Igual no es el que más sabe, pero sí es el más honesto con todo el mundo. Y claro, ahora mismo eso es oro, ¿no? Sí, sí. Y también más comprometido con su audiencia, porque fíjate el poder que tiene un Elon Musk y tal, es que puede mandar a la gente al precipicio. Sí, totalmente. Ese gran poder y esa gran responsabilidad que conlleva, ¿no? Y van a ser más, entre comillas, se van a exponer más, ¿sabes? Que antes, ¿sabes? O sea, tienen que tener muy bien alineado todo porque si no, canta, ¿no? Pues, José Luis, 100, 1000, 10.000 gracias por dedicarnos este ratito. La verdad es que ha sido... Creo que se pueden sacar muchos aprendizajes de todo lo que nos has contado. Y ya por terminar, dinos en una frase dónde podemos encontrarnos, dónde podemos encontrarte, Pues lo más fácil es superpioneros.com. Y ahí cuando te unes, pues contamos un poco la historia de todo lo que hemos hecho. Y lo que suelo hacer, como muevo mucha gente, entre comillas, me gusta no parar por todos lados, pues les invitamos a todos a un café, ¿no? A un café que luego sí... Bueno, yo invito a la gente que vaya porque va a encontrar lo que quiere, porque les vamos a llevar a ese café y luego también hay más mecánicas en la comunidad donde pueden encontrar gente para aprender, ayudar e impulsar proyectos. Y luego, bueno, ya tengo de todo. TikTok, si buscan NWC10, Superpioneros o Laboratorio Web3 Blockchain en las redes, en todas, nos van a encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, ¿qué más? La última ha sido TikTok, y entonces me acuerdo más de ella. Ahora está todo el mundo como loco con TikTok. Nosotros todavía no estamos ahí, pero no lo descartamos. Sí. Pues lo dicho, muchas gracias y nada, a vosotros seguiremos con nuevos capítulos. Si habéis llegado hasta aquí, entiendo que algo por lo menos os ha picado la curiosidad y os animo a que os suscribáis, a que le deis a me gusta, a que nos hagáis un rating en Apple Podcast o en Instagram o donde queráis y nada, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. El Garaje de Bosniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.